¿Y si 70 años de investigación sobre los rollos del Mar Muerto estuvieran basados en una idea equivocada? Desde fragmentos unidos incorrectamente hasta pergaminos que provenían de lugares imposibles según la teoría oficial, en este video veremos cómo una prueba de ADN reveló algo que ningún historiador había podido demostrar. Número 3. Un enigma que nadie había podido resolver. En 1947, un joven pastor beduino arrojó una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto y oyó un crujido. Al entrar, encontró vasijas de barro. Dentro de ellas había pergaminos, escritos en piel de animal envueltos en lino, ocultos en la oscuridad durante casi 2000 años. El mundo lo consideró el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Pero lo que siguió no fue un triunfo, sino un caos. Los pergaminos no habían sobrevivido intactos. Se habían hecho añicos en aproximadamente 25.000 pequeños fragmentos. Sin títulos, sin números de página. Era imposible saber a qué manuscrito pertenecía cada pieza. Algunos fragmentos eran más pequeños que un sello postal y solo contenían una letra. La mayor parte del material original se había perdido para siempre, convertido en polvo en las cuevas mucho antes de que alguien lo encontrara. Los eruditos solo contaban con 3 herramientas: el análisis caligráfico, la inspección visual del pergamino y las conjeturas fundamentadas. Esa fue la base de 70 años de investigación sobre los textos religiosos más importantes jamás descubiertos. Y aquí es donde la cosa se pone oscura. Cuando los eruditos unieron 2 fragmentos que no tenían nada que ver, crearon un texto falso. Hicieron que un antiguo profeta dijera algo que nunca dijo. Argumentos teológicos enteros se basaron en documentos que nunca existieron. Los eruditos eran conscientes de este riesgo. Aún así, persistieron en su empeño porque no tenían otro método. Durante 4 décadas, el acceso a estos fragmentos estuvo controlado por un pequeño grupo de académicos. No se trataba de un equipo internacional abierto, sino de un reducido círculo interno que decidía quién podía ver los rollos, quién podía publicar los hallazgos y a qué conclusiones podía llegar el mundo. Todos los demás eruditos del mundo quedaron excluidos. Al profesor de Oxford Geza Vermes, uno de los más respetados expertos en manuscritos de la actualidad, se le negó el acceso. Declaró públicamente que nadie fuera de ese círculo sabía siquiera qué documentos existían. Sus palabras fueron directas: nadie sabe qué hay ahí. Un escándalo de esta magnitud es difícil de cuantificar. El hombre que dirigía ese círculo íntimo era John Strugnell, de la Universidad de Harvard. Dedicó prácticamente toda su vida laboral a controlar el acceso a los textos religiosos judíos más importantes jamás descubiertos. Finalmente, fue despedido. No por el secretismo. Fue despedido tras conceder una entrevista en la que calificó al judaísmo de religión horrible. Ese hombre fue el guardián de estos textos durante décadas. Y la situación empeora. Mientras los eruditos legítimos eran excluidos, los falsificadores inundaban el mercado. Después de 2002, aparecieron a la venta al menos 70 fragmentos falsos de los rollos del Mar Muerto. En 2020, se confirmó que los 16 fragmentos del Museo de la Biblia en Washington eran falsificaciones modernas, hechas de cuero viejo con tinta moderna y envejecidas deliberadamente para que parecieran antiguas. Los eruditos fueron engañados. Las instituciones pagaron millones. Este era el mundo al que se adentraban los científicos del ADN. Pero antes de que la ciencia pudiera solucionar nada, tenía que enfrentarse a la teoría que se había construido dentro de este sistema defectuoso. Una teoría que había dominado todo el campo durante 70 años. Y tenía un problema del que nadie quería hablar. Número 2. La teoría que regía el mundo. Durante 70 años, la respuesta parecía clara. Los rollos del Mar Muerto fueron escritos por un grupo llamado los esenios. Los esenios eran descritos como una comunidad judía estricta que dio la espalda a la sociedad convencional y se retiró al desierto. Vivían en un asentamiento llamado Qumran, muy cerca de donde se encontraron los rollos. Según relatos antiguos, seguían leyes religiosas extremas, no poseían bienes propios y dedicaban su vida a copiar textos sagrados. Se cuenta que, cuando el ejército romano marchó hacia Jerusalén en el año 68 después de Cristo, los esenios escondieron toda su biblioteca en cuevas cercanas para protegerla. Tras la llegada de Roma, los esenios fueron aniquilados y los rollos permanecieron ocultos durante casi 2000 años. Era una historia impecable. Las universidades la enseñaban, los documentales la repetían y los museos la exhibían como un hecho consumado durante décadas. Solo había un problema. La palabra esenios no aparece ni una sola vez en los rollos del Mar Muerto. Ni una sola vez. A lo largo de 25.000 fragmentos y cientos de manuscritos, el grupo que supuestamente los escribió jamás utilizó ese nombre para describirse a sí mismo. 70 años de investigación académica, basados en un nombre que los supuestos autores jamás utilizaron. ¿De dónde surgió ese nombre?
Dos escritores antiguos, uno llamado Josefo y el otro Plinio el Viejo, vivieron durante la época romana, hace aproximadamente 2000 años, y ambos escribieron sobre un grupo judío al que llamaron esenios. Pero ninguno de los dos vivió jamás con ese grupo. Ninguno explicó con exactitud de dónde provenía su información. Algunos historiadores creen que simplemente se prestaban información entre sí, transmitiéndose mutuamente la misma descripción sin verificar. Otros creen que los relatos se basaban en rumores. Toda la teoría de los esenios, la que dominó la erudición mundial durante 70 años, se fundamentaba en dos autores cuyas afirmaciones sobre este grupo no pudieron confirmarse. Entonces, una erudita llamada Rachel Elie dijo lo que muchos habían temido en silencio, pero que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Elie era profesora en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y su conclusión fue la siguiente: los esenios nunca existieron. No como un grupo realmente diferenciado. Argumentó que Josefo o bien los había inventado por completo, o bien había tergiversado tan gravemente lo que escuchó que el nombre carecía de valor como evidencia histórica. Si tenía razón, aunque fuera parcialmente, el marco que rigió los estudios sobre los rollos del Mar Muerto durante 70 años se basó en un grupo que nunca existió. 70 años. Desapareció. Otros eruditos se resistieron con vehemencia, pero no pudieron resolver el problema central que ella planteaba. El nombre no figuraba en los textos. Nunca había estado allí. Mientras aquella disputa seguía en pleno apogeo, otra teoría comenzó a ganar terreno. ¿Y si los pergaminos no tenían nada que ver con los marginados del desierto? ¿Y si hubieran sido escritas por sacerdotes de la propia Jerusalén? Hombres que habían sido expulsados del poder. Número 1. La conversación que lo cambió todo. En 2012, dos profesores de la Universidad de Tel Aviv se sentaron uno al lado del otro en un autobús durante una jornada de orientación para el profesorado. Uno de ellos era Oud Rechavi, un biólogo molecular cuyo trabajo se centraba por completo en el ADN, el código genético único que existe en cada ser vivo. El otro era Noam Mizrahi, un erudito bíblico que había dedicado años a estudiar los textos antiguos de los rollos del Mar Muerto. Mizrahi comenzó a describir el problema que había desconcertado a todos los eruditos anteriores: 25.000 fragmentos. No existía una forma fiable de cotejarlos. Las piezas se unían incorrectamente, creando textos falsos que luego se publicaban y estudiaban como auténticos documentos antiguos. El sector llevaba 70 años luchando contra este problema y prácticamente no había logrado ningún progreso real. Rechavi formuló una pregunta: ¿de qué están hechos los pergaminos? Pergamino, dijo Mizrahi. Piel de animal. Rechavi se detuvo. Reflexionó un instante. Luego dijo algo que lo cambiaría todo. Entonces el pergamino tuvo ADN. Cada animal que ha existido posee una huella genética única, grabada en su piel. Esta huella no desaparece simplemente porque el animal haya muerto y su piel se haya convertido en pergamino. Si dos fragmentos provinieran del mismo animal, su ADN coincidiría. Si procedieran de animales diferentes, no sería así. Sin opiniones, sin conjeturas, sin comparaciones de escritura que den lugar a interpretaciones. La genética daría una respuesta clara y definitiva. Una idea que ningún método tradicional jamás podría haber logrado. Fue la más importante en la investigación de los rollos del Mar Muerto en 70 años. Y surgió de un biólogo en un autobús que nunca había estudiado textos antiguos en su vida. Pero la emoción duró poco. Los rollos eran considerados sagrados por numerosas comunidades religiosas de todo el mundo. Nadie tenía permitido cortarlos, rayarlos ni quitarles ningún material de la superficie que contenía escritura. Todos los métodos de extracción de ADN que los científicos habían desarrollado durante décadas requerían tomar una muestra física del objeto que se analizaba. Ninguno de esos métodos era viable. Parecía no haber solución. Entonces encontraron el polvo. Tras décadas de manipulación y almacenamiento, diminutas partículas de pergamino se habían desprendido naturalmente de los fragmentos del rollo y se habían acumulado en el fondo de los contenedores. Ese polvo era invisible a simple vista, pero aún conservaba material biológico antiguo de la piel animal de la que provenía. Los científicos recolectaron cuidadosamente ese polvo solo de los bordes en blanco y las áreas dañadas donde no había escritura y lo llevaron a algunos de los entornos de laboratorio más controlados de la Tierra. Trajes de protección completos. Salas selladas donde la presión del aire se mantenía más alta en el interior que en el exterior para evitar que nada del entorno contaminara las muestras. Cada herramienta y superficie se esterilizaba con luz ultravioleta después de cada uso. El mismo nivel de control utilizado para el material biológico más sensible e irreemplazable del mundo se aplicaba ahora a fragmentos de escrituras antiguas. Pero ni siquiera ese polvo estaba limpio. Todos los que habían tocado esos pergaminos en los últimos 70 años habían dejado su propia huella.
Académicos, conservadores, falsificadores, traficantes del mercado negro, el círculo íntimo que controló el acceso durante 4 décadas. Todo su material genético yacía en el mismo polvo que el ADN de animales antiguos. Los científicos tuvieron que identificar computacionalmente y eliminar toda esa contaminación moderna para encontrar la señal ancestral que se escondía debajo. Y ese ADN antiguo había estado expuesto a la contaminación durante 2000 años. El proceso de fabricación del pergamino ya lo había destruido casi por completo a nivel molecular. Luego se aplicó tinta a base de hierro directamente encima, y el hierro corroe el ADN al contacto. Después, 2000 años en una cueva del desierto, con cambios constantes de temperatura, frío, humedad y minerales, fueron erosionando lo que quedaba. Para cuando los científicos lograron descifrar ese código genético, casi todo había sido destruido. Fueron necesarios 7 años, cientos de muestras y miles de horas de trabajo de laboratorio. Y entonces llegaron los resultados. El primer hallazgo parecía demasiado simple como para tener importancia. Pero destruyó algo que todo el campo había aceptado sin cuestionamientos durante 70 años. El ADN decía que estaba equivocado. Casi todos los fragmentos analizados eran de oveja, no de cabra. Todas las coincidencias realizadas basándose en la apariencia o el tacto del pergamino se hicieron utilizando el animal equivocado como referencia. Años de trabajo minucioso se basaron en un error que nadie detectó porque nadie lo verificó. Pero ese no fue el hallazgo que lo cambió todo. 2 fragmentos resultaron ser piel de vaca. Las vacas no pueden vivir en el desierto de Judea. Una vaca necesita decenas de galones de agua dulce cada día. Necesita terrenos abiertos con pasto y praderas. El desierto cerca del Mar Muerto tiene rocas, arena y casi nada de agua. Es uno de los entornos más inhóspitos de toda la región. Una comunidad que viviera en Qumrán no podría haber criado ganado. La tierra no era apta para ello. Lo que significaba que esos 2 fragmentos no se habían fabricado en Qumrán. Venían de otro lugar. De algún lugar con agua. En algún lugar con pastizales. Un lugar completamente distinto al desierto de Judea. Casi con toda seguridad cerca de Jerusalén, a unos 32 kilómetros de distancia. Ese único resultado desbarató por completo la teoría esenina. No la dañó, la destrozó. La evidencia genética demostró, sin lugar a dudas científicas, que los rollos del Mar Muerto no provenían todos de un mismo lugar. Algunas de ellas fueron escritas en otro lugar completamente distinto y llevadas a ese desierto por alguien. Ahora piensa en quién las llevó. ¿Y cuándo? Roma sitió Jerusalén en el año 68 después de Cristo. La ciudad cayó y ardió en el año 70 después de Cristo. La gente huyó con lo que pudo llevar consigo. Algunos de ellos transportaron sus textos más sagrados a través de 32 kilómetros de desierto abierto para llegar a esas cuevas. El ADN nos dice que esas personas existieron. Nos dice que sus animales pastaban en tierras fértiles cerca de una ciudad. No puede decirnos sus nombres. No puede decirnos si salieron con vida. Los pergaminos llegaron a las cuevas. Quienes los portaban, huyendo de una ciudad en llamas con soldados pisándoles los talones, casi con toda seguridad no lo sabían. Y luego estaba un detalle más que reveló el ADN. Uno de esos fragmentos de pergamino de vaca ya había sido comparado por los expertos con un fragmento de pergamino de oveja y colocado en el mismo rollo. El documento había sido publicado, aceptado y estudiado durante años como un único documento antiguo unificado. El ADN demostró que era completamente erróneo. 2 fragmentos de 2 animales diferentes, de 2 regiones distintas, se habían fusionado y presentado al mundo como un solo texto. Los eruditos habían estado leyendo e interpretando un documento que nunca existió. Ambos fragmentos de pergamino de vaca provenían del mismo libro de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.